Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de IAVE Spain. Hoy contamos en este webinar de formación gratuito con la colaboración de Salvatore Cospito, que es CTO y cofundador de Datmin. Primero, agradecer a Salva que nos preste su tiempo y sus conocimientos, que son muchos. Yo lo conozco desde hace 2 años y puedo decir que pienso que es una de las personas que más sabe de data en España, por tanto es un lujo tenerlo hoy y que pueda impartir este webinar gratuito de formación. Como el propio nombre indica, hoy vamos a conocer mejor la situación real del mercado del data en España, como os decía, de la mano de Salvatore. Eh, Os pediremos que todas las preguntas y las dudas que tengáis las registréis en la parte de preguntas y respuestas, no en el chat, porque para Salva va a ser mucho más fácil cuando termine su exposición responder las preguntas desde ahí. Así que cuando os vayan surgiendo las vais escribiendo y al terminar la ponencia, como os decía, os las contestará todas. Así que nada más, empezamos. Salva, cuando quieras, te escuchamos todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí, muchas gracias por tus palabras, Reyes. Es un lujo para mí poder compartir mi experiencia con el mercado del data con todos vosotros. Naturalmente, lo que vamos a ver hoy, más que el mercado del data en números, será una visión cualitativa de todo lo que es el mercado del data que hemos podido ver nosotros, y es algo que nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de todo, todo Datmin, podemos hablar sobre ello porque llevamos pues desde hace el 2016, cuando fundamos Datmin, intentando y haciendo posible que haya un mercado escalable y transparente de datos entre compañías. Esto nos ha permitido pues, conocer todo lo que son los límites que la tecnología misma ofrece, tienen para poder ofrecer ese servicio y sobre todo en el momento en el que se propone desarrollar un mercado alrededor de lo que es el mercado publicitario, pues todas las cosas que han podido salir de experiencias positivas, experiencias negativas que hemos podido tener. Esta presentación es nada más que la segunda parte de una presentación que se hizo el año pasado en el Inspirational, que ya casualmente mañana cumple como un año, y es que este año pues hemos tenido que aplazar por la situación actual. Y que vamos a ver qué es lo que hablábamos en esa ponencia que tuve con Xavi Garrido, otro gran experto de este sector, con el que nos pusimos a analizar pues cuál es el evolutivo que está teniendo pues, es el mercado del data. Considerando que cualquier tipo de industria, sector, tiene esas tres fases, pues una fase primera donde la llamo MAD, ¿no? Donde pues, hay pocos locos que tienen ideas y alguien que lo sigue, hasta tener luego una fase de evangelización, cuando ya hay mucha gente que cree en esa idea, y luego la consolidación es la fase sucesiva, donde prácticamente se pasa a implementar de forma industrial, digamos, todo lo que se ha visto en las fases previas. Entonces, si analizamos esto en la parte de data y vemos que en la fase, vamos, de la parte de la locura de los precursores del mercado del data, pues vemos que los procesos digitales son todos optimizables y las empresas empiezan a pensar que la digitalización y la automatización y la robótica es algo que puede aportar mucho a la eficiencia de sus procesos. Y inmediatamente después está la parte de adopción, que es una parte en la que reconocemos
que es algo muy bueno, pero tenemos de alguna manera dificultades en implementarlo debido a la estandarización, debido a la tecnología, debido a los conocimientos que tenemos de la materia. Pero a pesar de todo esto, intentamos ampliar su aplicación y empezamos a digitalizar todos nuestros procesos y pensamos que todo es absolutamente digitalizable. En la fase de difusión y la fase donde, digamos, el mercado del data va a tener una fase, un rol más básico en la sociedad, son fases que todavía yo creo que por lo que hemos visto, no hemos llegado a tocar, sino que estamos en una fase de adopción. Desde el año pasado dijimos que estábamos en una fase de adopción, hemos avanzado un poco. Esta crisis que estamos teniendo ahora debido al COVID nos ha hecho entender muchas cosas de la importancia de los datos y sobre todo el año pasado hablábamos de que estábamos en la era de la navaja suiza. ¿Qué significa eso? No sé, es una licencia que me he cogido yo para decir que la mayoría de las compañías lo que intentan es utilizar siempre las mismas herramientas, aunque no tengan un uso específico para determinados tipos de cosas. Por lo tanto, pues lo que buscamos es la herramienta que lo hace todo. Y por, por el momento en el que estamos, efectivamente eso no es posible. Por lo tanto, si utilizamos solo una herramienta para hacer todo, en algunos ámbitos, algunas operaciones estaremos haciendo algo de forma ineficiente. Ya que nos hemos puesto en contexto sobre de dónde veníamos el año pasado, hablando del mercado del data, vamos a hacer como una reflexión sobre cuál es la dimensión del mercado. Porque esta pregunta me la he hecho la primera vez que he leído un artículo en el que ponía que el mercado del data pues, era 17 billones de euros o 17 billones de dólares, pues un montón de dinero. Entonces, discrepaba todo lo que era pues la inversión publicitaria, marketing, con todo eso, y entonces, escarbando un poco, vi que el mercado de datos no es un mercado solo que hace referencia al mercado publicitario, sino que donde entran muchas más cosas como Venture Capital, Market Research, I+D, entes regulados, consultoría y, por último, las personas. Y cabe destacar esto de las personas porque justo de estos días, no sé si habéis escuchado las noticias, pero ha habido un famoso o un pseudo famoso que bueno, pues ha preguntado por una base de datos de otros famosos. Esto es algo que pues, puede sonar nuevo, pero la realidad es que la información es algo que siempre se ha intentado comprar desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de nuestras personal, pues siempre hemos querido tener información en nuestra posesión. ¿Y eso por qué lo digo? Lo digo porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el mercado del dato siempre ha existido, la compra de información siempre ha existido y lo único que ha cambiado es la manera de tratarla. Y esa manera de tratarla viene por la irrupción en ese sector de la tecnología, que la tecnología ha permitido de escalar determinados tipos de operaciones y esas operaciones en escala han hecho que datos más operaciones generasen más datos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un juguete que es capaz de hacer operaciones de forma mucho más rápida sobre datos y generan más datos, lo que podemos tener es que la manera de generar datos es tan grande que casi nos lleva a perder de vista cuál es el dato que realmente es útil para nuestro negocio o no. A todo esto, después de haber visto un poco el enfoque de todo el mercado del data, tenemos que hacer una reflexión muy importante y cómo ha llegado este mercado a ser tan importante para nosotros
que trabajamos en un sector marketingiano de la publicidad. Pues esto podemos decir todos, y espero que estemos todos de acuerdo sobre el hecho de que la compra programática y el one-to-one es lo que ha facilitado y que ha hecho que mucha gente del sector publicitario conociese las capacidades de tratamiento de información y todo lo que se puede hacer. Es decir, la compra programática aporta la posibilidad de analizar ciertos tipos de información en tiempo real y poder elegir one-to-one lo que quiero y lo que no quiero. Esto ha creado un nexo entre todo lo que se estaba haciendo ya desde hace muchísimo tiempo en el mercado de la información a lo que se puede hacer dentro del entorno publicitario. Y ese nexo es lo que probablemente ha permitido en esos últimos años que la palabra data esté por cualquier sitio. La realidad de esa aplicación dentro de la compra programática es una realidad que nos lleva a hablar de 3 mitos y leyendas. La primera es, y prometo que es la última vez que lo pongo en una presentación, Data is New Oil. Sí, pero ahí en la presentación veis que hay un vídeo y ese vídeo no es nada de data, sino que es el vídeo que explica cómo se refina el petróleo para que sea gasolina y veáis los pasos que hay entre una cosa que es muy valiosa como el petróleo y la gasolina, que también lo es. Es decir, que si queremos al final extraer la gasolina, de alguna manera tendremos que refinarla. La información es poder, si sé usarla, porque, bueno, pues si yo puedo tener mucha información que no necesito o que simplemente no sé utilizarla y entonces, pues, tenerla solo me cuesta dinero, digamos, porque la almaceno. Y el mercado de data es de tropecientos billones de euros, sí, 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 podemos decir que sí, y por ganar por la licencia de tropecientos, porque era para decir una cifra grande, pero en realidad lo que vamos a ver ahora son los retos que esta industria tiene que, a los que esta industria se tiene que enfrentar para que realmente sea una industria consolidada, ¿vale? Entonces, pues los retos, el primer reto, ¿cómo no? El reto de los perfiles. Y ahí ponemos pues una persona del curso humano que está viendo perfiles y cuál es el estado del mercado hoy en día. Pues ha habido una temporada en la que buscábamos un data scientist como locos, porque el data scientist pensábamos que es lo que lo hacía todo. Esa búsqueda se complicaba todavía más porque ningún perfil sale de las universidades o de la parte formativa con exactamente lo que queremos nosotros, si le quitamos también la parte del inglés que es importante. Pero si buscamos el matemático, publicitario, analista, informático, todo esto es algo que se ha complicado mucho y sobre todo una cosa de la que hemos tomado acto es la presencia de nuevos perfiles dentro de la organización que son el Data Engineer, ¿vale? El Data Architect y el Data Scientist. Para hacer un poco una descripción de lo que podrían hacer ellos, el Data Engineer es pues, un ingeniero que es capaz de poder arquitectar y diseñar una infraestructura desde el punto de vista del ingeniero. O sea, es la persona que hace puentes, pero estamos hablando de infraestructuras informáticas. Luego está el Data Architect, que es el arquitecto de todo, de toda la parte de hierros de la parte infraestructural, y el Data Scientist es un perfil que probablemente, si no fuera por buscar librerías o algún tipo de código, ni necesitaría tener conexión de alguna forma con el mundo, digamos, Internet, sino que lo que tiene es un programita dentro de su ordenador, recibe unos datos de una determinada manera y devuelve unos outputs teniendo muy claro qué es lo que tiene que hacer.
¿vale? ¿Qué pasa? Que hoy en día la realidad es distinta. El data scientist pues, se tiene que buscar mucho la vida, tiene que ordenar mucho los datos, los algoritmos están presentes en formatos de librería, tocar cosas es bastante complicado, por lo tanto depende mucho de la experiencia de que alguien esté utilizando una librería o menos. ¿Qué pasa? Que a esto hay que unirlo, que ninguno de esos tres perfiles se entiende muy bien hoy en día ni con el departamento de marketing ni con negocio. Por lo tanto, existe pues este nexo que podemos calificar como alguien que sabe de tecnología, pero a su vez entiende las necesidades de negocio. Eh, este perfil lo podemos llamar Data Analyst, mañana podrá cambiar de apellido, pero no cambiarán sus funciones. Y sus funciones son las siguientes. Primero, es una figura clave para que fluya la comunicación entre marketing, negocio y tecnología. Fluye la comunicación en el sentido de, yo me acuerdo mucho de una anécdota de tener que explicar qué es la deuda técnica. ¿Sabes? Empezamos hablando con un negocio y hablamos de deuda, el negocio ya se pone como se asusta y la deuda técnica es algo que no es deuda, pero en realidad es algo que por escoger determinados caminos de negocio podemos llegar a tener que rehacer las cosas dentro de 6 meses. ¿Sabes? Esos 6 meses serían pues esa deuda técnica. Entonces el data analyst pues es alguien que también tiene que poder transmitir ese tipo de problemática al negocio. Hay muy pocos perfiles actualmente en el mercado porque no hay formación sobre ellos. Algunos lo ejercen, probablemente de los que estéis conectados, alguien ha hecho data analyst, pero no es un perfil reconocido de manera oficial. Y para mí la pata más importante de Data Analyst, que por eso le da el nombre de Data Analyst a toda este tipo de perfil, es poder aplicar la ciencia del comportamiento a al día a día. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros queremos hacer cualquier tipo de pregunta a una base de datos para saber quién son todos los rubios, quién son todos los que tienen camiseta azul como la tengo yo, quién le gusta X, esas preguntas son bastante sencillas y la respuesta, elaborar la respuesta no es algo muy complicado. El problema de todo esto es que muchas empresas no conocen toda la parte previa que hay para llegar a tener una posible pregunta a la base de datos. Es decir, yo soy un e-commerce que vende libro, entonces antes de llegar a la pregunta que podemos hacer cualquier base de datos de quiero buscar a lectores, podríamos de alguna forma llegar a estudiar el comportamiento de los usuarios para saber cuáles son los detonantes que llegan en algún momento pues, a generar pues, una lectura o poder comprar un libro o poder comprar un libro de regalo. Yo últimamente he estado trabajando con empresas que lo que hacen es vender ropa para niños y su único target son padres y madres. Y que me parece correcto, pero también hay gente que tiene amigos que hacen regalos y los regalos son para los niños y esta gente parece que nos olvidamos de ellos, pero en realidad el comportamiento de la sociedad hoy en día nos dice que hay muy pocos nacimientos y tenemos muchos amigos, por lo tanto probablemente pues venderemos más si vamos a los amigos que si vamos a los padres, que son dos. Y esto es un poco más o menos por la parte de perfiles, algo que, bueno, el mercado se está moviendo, hay perfiles que oficialmente no ejercen de esto, pero sí que sabemos que tenemos esa necesidad interna de tener a esa persona que no es el denominado friki y con el que podemos hablar y podemos transmitir ciertas peticiones que luego se aterrizan de forma táctica en el departamento técnico. Otro reto es la información fragmentada y desordenada. O sea, naturalmente, la información fragmentada y desordenada es una información casi no información porque es imposible de llegar a ella. Por lo tanto, la tendencia es que nosotros utilizamos muchas plataformas y, por lo tanto, esto crea una fragmentación en el reporting de que esa plataforma nos da.
¿vale? Entonces utilizamos una plataforma para hacer una cosa, otra plataforma para hacer otra, y luego pues hay mucha desconexión entre el reporting que me dice una y el reporting que me dice la otra. Y muchas veces lo que hacemos es elegir cuál de las dos es la que queremos más y por parámetro desconocido, o sea, por si nos fiamos más de la marca o porque nos fiamos más de otras cosas. En algunos casos, las plataformas no dejan sacar los datos y esto es algo, pues un punto a desfavor de la tecnología. Todas las plataformas de que usemos hoy en día, si estamos en una organización, deberían tener conexión a API. Si no tiene conexión a API, esa plataforma solo nos puede generar cierto tipo de fragmentación y desordenación de la información. Un ejemplo muy positivo que yo creo que adopta todo el mercado es el naming convention. El naming convention, que significa es dar un nombre universal a todas las cosas para que luego, cuando en fase de reporting, podamos tirar una línea y ver todo lo que está detrás de esta línea, toda la información de forma clara. En cuanto a datos, esto es algo que nos incumbe a todos y veremos que cuando queremos trabajar con datos, lo más importante es crear protocolos de intercambio de información, porque la creación de protocolos de intercambio de información nos puede hacer ahorrar tiempo de ejecución de nuestras queries, nos puede hacer ahorrar almacenamiento de información inútil. Por lo tanto, si nosotros sabemos que queremos determinados tipos de información y establecemos un protocolo de ingesta, por ejemplo, yo quiero importar todos los usuarios que hacen determinados tipos de acciones dentro de un e-commerce, ¿vale? ¿Yo qué necesito? Pues necesito saber su acción y a qué producto son relativas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo de todos los e-commerce que pueda tener, cojo todas las variables que se llaman cada una con nombre de su madre y de su padre, lo que tengo en mi base de datos son información desconexa entre sí y nunca podré llegar a relacionar si el que llama price al precio lo llama precio el otro. Hay una desconexión entre esa información y nunca podré llegar a tener información de forma rápida, ¿vale? Pero este problema de la información fragmentada y desordenada, hay que decir, hay que hacer un aplauso a este sector porque estamos más avanzados con respecto a otros y es algo que debido a la transformación digital, yo siempre lo diré, no trasciende del mercado publicitario y todos los sectores están digitalizando su servicio, por lo tanto, la identidad digital será algo que tenemos que tener en cuenta para los próximos años y la única manera de que la identidad digital tenga éxito es que la información no esté ni fragmentada ni desordenada. Parece que cuento cosas de ficción, de ciencia ficción, pero vuelvo a repetir, tal y como lo hice en ¿cómo se dice? La reunión que tuvimos en el seminario que tuvimos con Jab Europe, perdonad. Hay un ejemplo en Europa que está muy escondido, no sabemos por qué, pero yo os invito a todos a que investiguéis un poco sobre ello. Y el ejemplo a seguir es Estonia. El 99% de los testones, ahí tenéis la URL, podéis ir a la URL y ver, hay iniciativas guapísimas alrededor de esta iniciativa. El 99% de los testones tienen un ID, os suena ya, aparte de ID, y cuenta por qué lo han hecho y sobre todo qué servicio tienen a disposición. Servicios de mobility, business and finance, education, research, hay de todo lo que podemos hacer. Pensar en una sociedad digital lo tenemos. De hecho, el ejemplo ha sido pues, para el COVID en Estonia. Si entráis en la página, de hecho, pues Crisis Solution. Y el link es pues a
a un PDF que te describe pues, soluciones digitales para combatir el COVID-19. Es decir, nosotros en España hemos recibido muchísimo, nosotros también como DADMIN hemos hecho un informe de cómo han cambiado las compras, de cómo reaccionará la sociedad. Habéis visto muchísimos gráficos, muchísimos datos sobre ello, pero en realidad la manera de comunicar información por parte del gobierno a la sociedad sigue siendo algo que pues, principalmente se ha hecho vía pues, a la tele, a las 2 cuando han salido. Otro reto en el que tenemos que, y estamos trabajando y hemos avanzado mucho, de hecho, con respecto al año pasado, es el modelo de compra del dato. Un modelo de compra indefinido por razones bastante obvias. Empezamos a comprar a CPM. ¿Por qué empezamos a comprar CPM? Porque comprábamos ya el media a CPM, coste por 1000 impresiones. El problema es que el media y el data difieren de la manera de cómo los vendedores venden el dato. ¿Qué significa eso? Discrepan en el hecho de que un banner, un 300 por 50, en un momento dado, solo lo puede comprar un comprador. Mientras que un dato se puede comprar por distintos compradores a la vez. Y es más, cuanto más compradores hay, menos cuesta almacenar ese dato. Es decir, que la relación entre milla y el data es bastante diáfana. ¿Sabes? Es decir, un milla se debería tratar de una manera y el data de otra. De hecho, una de las cosas que se está introduciendo en el mercado y que nosotros como DADMIN también estamos fomentando mucho es tender a un modelo a suscripción. ¿Por qué? Porque el modelo a suscripción es un modelo que te permite en una infraestructura madura de cualquier compañía poder importar el dato solo una vez y poderlo pagar solo una vez. Mientras que con el modelo CPM, todas las veces que accedemos al recurso media, por ende, tenemos que pagar ese recurso data, aunque es el mismo ID que ya hemos pagado anteriormente. Es una cosa bastante que está bien que en los primeros años nos hayamos ido por ahí, pero que ya deberíamos intentar, sobre todo los clientes que tienen DMPs o tienen data lakes, pues importar datos en esas infraestructuras para poderle dar más uso, incluso como análisis, overlap y todas estas cosas. Veníamos también de una tendencia a trabajar con set de datos open y free. No, estoy haciendo un estudio sobre los datos de Amazon que los ha liberado de 2007. Pues ese estudio versus nuestro discurso que hoy en día tenemos en digital, pues probablemente puede carecer de información activable. Y por último, y esto lo digo porque para ver si dejamos de recibir también esas peticiones, los test gratis para ver si funciona, nos parece algo que no es planteable, ni siquiera si fuera algo que no se supiera cuál es el valor real, y del data sí que se sabe, así que los test gratis no son algo que deberíamos hacer al día de hoy y siempre más estamos dejando de plantearlo a los proveedores. Otro reto, errores de referencia y persistencia de la información. ¿Qué significa esto? Errores de referencia. La referencia del usuario hoy en día se graba en una cookie y es una cookie de tercero, ¿vale? Sabemos todos que la cookie de tercero tiene muchos problemas o están buscando los del cofre para matarla y bueno, pues hoy en día esa referencia tiene un problema y ya lo tiene porque el 26% del tráfico de tablet, de Safari, de Firefox no es traqueable, por lo tanto no es un problema solo relativo al data, es un problema a todos los que usan una cookie de tercero para hacer cualquier tipo de función. Véase la frecuencia, véase los modelos de atribución, véase todo. Entonces, la cookie contiene ese ID. Desde hace mucho tiempo ya el sector se ha preparado a trabajar con ID y la mayoría de
de veces nos referimos a ese ID como un usuario. En realidad sabemos perfectamente que en base al borrado de la cookie que tenga un usuario dentro de un dispositivo y a los dispositivos que tienen, podemos estar fallando muchísimo con respecto al número de usuarios. Pero bueno, yo sé que todo el sector hoy en día sabe perfectamente que eso no es una relación posible y empezamos a estar mosca cuando pues, veamos gráficos de 100 millones de usuarios únicos, 200 millones de usuarios únicos, pues siendo 40 millones en España. Un problema que estamos intentando resolver todo el mercado, hablamos de todo el mercado, es que el borrado de la cookie no es bidireccional. ¿Qué significa eso? Ahora veremos una imagen. Significa que cuando un DMP o alguien nos pone una cookie para perfilar dentro de nuestro ordenador, en el momento que nosotros borramos, en ningún momento le comunicamos que no existimos. Por lo tanto, él no sabe, él como DMP no sabe en qué momento yo he dejado de existir. Y bueno, pues y además grandísimo problema que en breve esa información no la podremos almacenar dentro de una cookie de tercero, ¿vale? Pasamos un segundo a ver una pequeña gráfica de cómo es el problema del borrado de la cookie. Y aquí pues veis que cuando la Data Platform de forma general instala la cookie, luego no devuelve ese borrado y lo que significa es que para la Data Platform ese ID sigue siendo persistente. Por lo tanto, cuando vamos a la Data Platform y le preguntamos que cuánta gente hay que tiene zapatillas rojas, pues me dirá 4 millones. Y cuando esos 4 millones los enviamos al DSP, pues el DSP dice, oye, que yo he visto 30.000. Entonces nos parece ese cookie drop que hablamos, a lo mejor es la realidad de cómo no deberíamos bajar a hablar de usuario y de cookie de forma distinta. Para después de la cookie, sabéis perfectamente, y si no sabéis, pues os lo digo yo, que la cookie solo es soporte físico, que se almacena en el ordenador del usuario y que permite una historia que es el cross-site. Es decir, que si vas a la Gazzetta y luego al País, pues al tener el mismo ID, esa cookie sabe que has estado en estos dos sitios. Y el problema es que esas cookies son de tercero porque la instala otro dominio y se van a prohibir. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no vamos a tener dónde grabar ese ID, pero ese ID lo tenemos. Y entonces las soluciones están buscando van en dos líneas. Lo primero es, se está planteando si la generación de ese ID debería ser basado en un email, un teléfono y un DNI. Y eso, ¿por qué se está planteando esto? Porque en el momento de que un usuario tiene muchas cookies, pues si queremos ir a People-Based Marketing, pues tenemos que buscar una referencia que sea uno a uno o por lo menos similar. Entonces, lo que nos parece es que el email y teléfono son referencia que, ojo, hay gente que tiene más de un teléfono y seguro que mucha gente tiene más que un email. Y luego está el DNI, pero el DNI relacionado siempre a que esa transformación de estar persistentes con mi ID dentro de la network sea algo que mueva algo gubernamental como en Estonia es. Por otro lado, dice, bueno, perfecto, ahora ya sabemos generar el ID, lo generamos a partir del email. Perfecto, ¿dónde lo almacenamos? Pues hoy en día el mercado dice lo siguiente, o lo metemos en una first party, y hay proveedores que lo hacen y que tienen acuerdos para poder hacer esto. En el curso de programática hablamos de ello y os invito a todos a apuntaros. Luego está el sandbox de Google, que yo me he dejado de preocupar porque sé perfectamente que Google no va a decir nada hasta que pase todo, porque sería pues darnos ventaja más que a nosotros, a la parte legales que están esperando que probablemente dé un paso en falso. Luego están pues todas las aplicaciones de blockchain que permiten a los usuarios pues automáticamente poder vender su propio dato dentro de un entorno seguro
y cerrado con smart contract. Y luego pues se habla también de chip de identificación digital, pero un poco más, con punto suspensivo, un poco más para allá. Este es el panorama al día de hoy. Lo cierto es que sobre la identificación del usuario el sector está en una situación muy incierta y que hay alternativas hoy en día que te permiten poder pensar a años vistas, y que las que más son cotadas trabajan, por supuesto, el sandbox de Google, pero después de eso está también la parte de first party, y hay algún proveedor ya en el mercado que trabaja con él. Modelo de obtención de datos. Esta es una guerra es una cuestión que tengo desde hace mucho tiempo porque, claro, en muchos casos la postevaluación de campaña se hacía comparando peras con manzanas y eso a mí no, desde el primer día es algo que me ha hecho investigar mucho sobre cómo estaban trabajando todos los que decían que mi campaña funcionaba o no funcionaba, tanto en un caso como en el otro. Me extrañaba cómo se podía llegar a esas conclusiones. Y de hecho, estoy tan curioso de todo esto que con la comisión de data hemos creado un grupo de trabajo en el que han colaborado Comscore, Google, al que estamos esperando que se una también Kantar, Nielsen, y es, digamos, ¿cómo le decimos a todos los que hacen campañas digitales? Pues que la pre y post evaluación la hacemos con una base de datos basada en determinados tipos de metodología y luego la optimización en tiempo real, el trader o el team de activación, pues la hace utilizando otras. O sea, por lo tanto, lo que estamos viendo ahí es un alineamiento de cómo trabajan los equipos de research, de account manager, de estrategia, con el que al final, pues, optimiza la campaña día a día. Y bueno, pues es por un lado, el que optimiza tiene que saber cómo se estaba trabajando hasta ese momento y por el otro lado, los que están haciendo research pues tienen que saber qué son las nuevas tecnologías que lo que permiten hacer. Y en cuanto a este punto, quería precisar dos iniciativas que está teniendo Yab Tech Lab, que no sé si conocéis, si no conocéis, pues echarle un vistazo. Es una empresa americana que se ha propuesto pues, hacer muchos proyectos alrededor del sector publicitario para resolver determinados tipos de problemas que podemos tener. Uno de ellos es la estandarización y nosotros como DADMIN estamos ayudando a Tech Lab en el grupo de trabajo de Data Transparency, en donde lo que quieren es pues que todas las empresas que tengan data etiqueten esa data con el Data Transparency Fact que podéis ver ahí. Pues es una manera de que el que compra datos pues sepa, pues está como, bueno, lo mismo que se hace para la leche, para el ganado en general. Y por otro lado, si veis a la derecha, existen reglas para crear taxonomías para que todos sepamos quién es quién. Es decir, voy a comprar los interesados en música, voy a comprar los interesados en planes familiares. Es un poco regularizar esos nombres y saber lo que hay detrás es algo que es bastante interesante desde el punto de vista de estandarización y unificación. Luego, por otro lado, existe lo que se llama la anomalía programática y esto no os puedo contar en el detalle que es, porque lo explicamos muy bien en el curso de compra programática al que os invito a apuntaros, porque necesito una pizarra, básicamente, y porque podemos estar aquí 3 horas. Pero la realidad es que la compra programática nace para microsegmentar y luego cuando bajas a activación, cuando la bid request del SSP sale y llega al DSP, hay un problema que el CPM de compra sube de forma muy alta, o sea, sube de forma muy importante cuanto más pequeño es el segmento que queremos impactar. De hecho, en algunos casos hay un límite que
por debajo del cual ni siquiera el DSP entra a pujar, pues por razones de cómo está concebido hoy en día el proceso de automatización de la compra de media. Por último, pero no por eso tiene menos valor, hablamos de la calidad. Este año ya hemos aprendido y hemos interiorizado bueno, pues que el dato es la diferencia entre el dato y el petróleo básicamente es que de datos hay un huevo y de petróleo no tanto. O sea, de datos hay mucho, por lo tanto, cuando hay mucho, no es un bien que tienes que hacer para poder escoger los que nos sirven, tienen que tener calidad. Pero el concepto de calidad, ¿qué es el concepto de calidad? Pues si los datos son eficientes y efectivos, son de calidad. Esto es algo que estamos de acuerdo todos. Luego, alrededor del concepto de calidad existen millones de grises donde nos podemos digamos, refugiar en el momento de que queremos dar la justificación de si un dato funciona o no, pero la realidad es que un cliente dice, yo creo que mis datos han funcionado si pues han tenido un impacto real dentro de mi negocio. Entonces, esto ha llevado que el mercado hoy en día, ¿qué característica analiza del dato para saber si tiene calidad o no? Pues lo primero, la fuente, que si es un dato de third party o de second party. O sea, un dato que tú sabes de dónde viene, pues es considerado de un dato de mejor calidad. ¿Vale? La metodología, pues a metodología me refiero a si es un dato que viene por una muestra censal o muestral. O dicho de otra forma, si es determinista o probabilista, si viene pillando uno a uno los eventos o si viene porque hemos pillado 60.000 panelistas y hemos inferido esa información por ello. Y luego, por supuesto, si influyen de forma directa en el negocio o menos. Pero a esto tengo que hacer un inciso y tengo que hablar de que la influencia hoy en día la decide un modelo de atribución, que aparte que sufre todo lo que sufre también el data sobre la parte de cookies, ¿vale? De tercero, porque el modelo de atribución también utiliza eso. Hay que decir que hoy en día los modelos de atribución no sé cuánto de refinado están. Yo simplemente hago una reflexión sobre esto y es que la mayoría de los clientes trabajan con un modelo de atribución donde la ventana de post-view es más pequeña que la ventana de post-click y si me vuelvo un poco al discurso del Customer Journey, si el click es una consideración y el view es más la fase de conocimiento, le estamos dando al usuario más tiempo para desarrollar una fase de consideración a purchase que de awareness a purchase. Es decir, que si un usuario clica mi banner, luego le damos 15 días para evaluar si ese click ha influido sobre la compra. Sin embargo, si alguien ve un mensaje, pues le damos 24 horas para que conviertas. Y claramente esa es algo que yo creo que estamos haciendo mal, pero viene y es originado, y lo entiendo perfectamente, del hecho de que muchos discrepan sobre el concepto de view y se sienten no seguros con el hecho de 11 millones de impresiones, 11 millones de mensajes entregados. La aplicación de los datos ha pasado de tener pues, un proceso manual, ¿vale? O sea, pues el equipo de investigación pues se hace su report y mirando sus bases de datos y luego le pasa un report en un PDF al equipo de activación y el equipo de activación lee el PDF o lee el informe, pues intenta planificar con sus herramientas de una forma bastante manual. ¿Qué ha pasado con esto de la conexión entre el equipo de research y el proceso de activación? Pues que gracias a la activación one-to-one, lo que hemos podido hacer es introducir procesos automáticos, algoritmia y en tiempo real. Lo que ha hecho que ese equipo de research que antes pues teníamos ahí sacando report que aplicábamos
de forma manual, pues asumiera más importancia. Y de hecho, yo creo que las ganas de ir a por un data scientist es porque hemos visto cuál era el poder de tener elaboraciones de datos sofisticadas en ese departamento. Bueno, conclusiones, ¿vale? Al día de hoy, 2020, después de esta crisis de COVID. Primero, del reto a la oportunidad, ¿vale? Me gusta mucho esa frase que dice mi compañera Raquel, dice, bueno, no temamos al cambio, si las cosas no salen, no siempre es culpa del recién llegado. Es decir, huyamos del concepto de data no funciona, sino que empecemos a analizar qué es lo que estamos haciendo para que esto no funcione. Y eso, si os invito a hacer un experimento, y es, si queréis activar un target de algún usuario que creéis que va a convertir sí o sí, y luego no convierte, si eso pasa, algo quiere decir que no está bien, no en la información, sino en todo lo que está alrededor de ella, ¿vale? Hay muchas fuentes de datos, pero pocos saben cómo procesarlo. Es decir, que entendemos el valor que tiene el procesamiento de la información, pero hay pocos perfiles que saben cómo procesarlo. Nosotros, en cuanto a comisión de data, estamos haciendo dos trabajos bastante, tres, bastante en ese sentido para evangelizar más negocio con la terminología que los técnicos utilizamos. Tenemos el libro blanco, la infografía, que es un proyecto de evangelización, y el modelo de obtención de datos, que he dicho antes, un proyecto de estandarización. Libro blanco e infografía lo íbamos a publicar en el Inspirational, y ahora en los próximos días os daremos guidelines de cuándo saldrán. Madurez digital, que es fundamental para que un negocio y tecnología tengan un punto de encuentro. Y aquí añadiría otra cosa, aparte de la tecnología, existe pues el departamento legal. Es muy importante que el departamento legal también esté integrado dentro de ese ecosistema. Hay un cambio de paradigma. La nueva fuente de datos deterministas no nos dicen mucho sobre sociodemográfico, sino nos dicen más sobre comportamental. Yo, en ese sentido, como tengo experiencia de haber trabajado en un Corte Inglés, pues os puedo asegurar que los vendedores, cuando iban a comisión, lo último que se fijaban era de la edad del que entraba, o el sexo. Lo que veían era si entraba con prisa, si no entraba con prisa, cómo se comportaba dentro de la tienda. Y hoy en día tenemos que saber que todo eso se puede marcar dentro de un e-commerce. Por lo tanto, es muy importante, haciendo referencia a lo que decía antes de ciencia del comportamiento, que sepamos cuáles son los comportamientos que realmente luego sean útiles para poder obtener un éxito. Hay poca estandarización, hay mucho que trabajar aquí, y una cosa que no he citado aquí de los retos, porque lo doy por supuesto hablando de infraestructura informática, es la seguridad. Y la computación cuántica y el 5G pues están llegando, y esto va a cambiar todos los paradigmas de todos los ordenadores, pero no es un reto solo de la industria del dato, sino que es un reto general de la industria tecnológica. Luego tenemos un dilema, y el dilema está pues probabilista versus determinista. Y por un lado está el discurso digital, que va al people-based, y por otro lado está la GDPR y la privacy. En ese sentido, no es porque este seminario sea de IAB, quiero destacar el trabajo que está haciendo Paula Ortiz del Departamento Legal, porque está dando la posibilidad, en esta confusión que está habiendo entre la Unión Europea, las asociaciones de anunciantes y lo que protestamos, lo que estamos en el sector, tener una referencia donde ir a ver cómo se hace la guía de cookie,
cómo una persona como Paula, que a estar en contacto con nosotros y la Comisión de Data, sabe mejor explicar a su gremio, como decimos nosotros, en su agili, cierto tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, es importante que sepamos que sí es verdad que hoy en día la GDPR y la e-privacy parece que nos invitan a trabajar con información agregada. También es verdad que la ley lo que dice es que si informas de su uso al usuario, tienes que obtener su consentimiento. Es decir, que vamos a regularizarlo, no vamos a hacer que le cojamos el dato y no le digamos nada. Y en ese sentido nos va a ayudar muchísimo, y con eso concluyo, que el usuario sea consciente de que los datos que genera son de su propiedad. Eso es, y esto es algo que hoy, con la crisis del COVID, yo creo que todos hemos llegado a ser conscientes de esto. Lo que pasa es que muchas veces decimos, yo si vendo mis datos, pues me voy a hacer rico. Pues la respuesta no es así, porque al final cuando hablamos de trabajar con datos, hablamos de trabajar con gran cantidad de datos. Por lo tanto, el dato sencillo no tiene ningún valor, o si tiene valor es muy bajo. Entonces, cuando nosotros queremos saber cuál es el poder que tienen nuestros datos, pues el poder que tienen nuestros datos es cuando nosotros somos capaces de acceder a determinados tipos de servicios digitales, dando nuestra privacidad en manos de determinados tipos de páginas web. Hoy en día eso pasa por medio de veo este anuncio en base a lo que has visitado antes, porque tienes una cookie de tercero, bla, 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 pues mañana probablemente el usuario, cuando será consciente de esto y sabrá esto, pues lo podrá utilizar como buffering, como moneda de intercambio para poder decir, vale, perfecto, yo navego aquí, sé que esto tiene un coste para ti, yo te doy mi correo, o mi X o mi identidad digital, tú me das mi contenido y estamos en paz. Y entonces, al final, ¿esto qué hará? Pues hará que el mercado del dato empezará a estar en condiciones muchísimo más óptimas para poder generar una industria alrededor de él. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias, Salva, por la ponencia. Vamos a abrir el turno de preguntas y os recuerdo que las podéis hacer a través de la pestaña de preguntas y respuestas del menú de Zoom. Vamos con la primera. Bueno, nos consultan si va a ser posible compartir la presentación y que si la sesión va a ser grabada y dónde van a poder verla. Lo hemos grabado y lo compartiremos en nuestro canal de YouTube, y a todos los asistentes os enviaremos un email con el email de Salva por si tenéis cualquier duda, queréis pedirle la presentación, el link al vídeo de YouTube y una encuesta de satisfacción. ¿Vale? Seguimos con la siguiente pregunta. Esta es ya para ti, Salva. ¿Crees que la solución de Estonia, un ID por persona, soluciona problemas para la unificación de data? Yo creo que soluciona una parte del problema. O sea, el data se compone, digamos, si queremos ser un poco así vulgar, digamos que si almacenamos información, tenemos una parte que es la identificación y la otra parte que es el dato en sí. Entonces, pues resolveríamos la identificación. El dato en sí, para estandarizarlo, pues tenemos que usar nombres de variables igual, tipologías iguales. O sea, la unificación no es solo la identificación, también es cómo unificamos los datos que están detrás de esa línea. Gracias. Vamos con la siguiente. ¿Qué son datos open free? Pues los datos open es como, no sé si habéis visto, son datos al que nosotros podemos acceder sin pagar y que están abiertos a todos. De hecho, Google ha sacado una solución que se llama, creo, una URL opendataset.google.com, en donde puedes poner renta per cápita España y hay pues una base de datos en el que te puedes descargar por zona pues cuánto gana cada zona. Eso sería un dato accesible. O, por ejemplo, el dato en streaming
de algunas condiciones meteorológicas, me suele sonar que es gratis. Entonces ese dato lo podemos coger sin pagar a nadie, porque son datos agregados que están ahí y que están a disposición de quien lo quiera utilizar. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. Hablando de reporting de campañas pre y post, ¿crees que que está listo el mercado español para tratar con datos determinísticos y tecnológicos o sigue prefiriendo elaborar, descafeinar los datos en XLS? Pues esa buena pregunta de Giancarlo, que me conoce muy bien. Entonces, yo creo que, francamente, hay una cierta dificultad en cambiar de herramienta de la que trabajamos, porque generamos una rutina y la mayoría de la gente queremos seguir con esta rutina, y normalmente lo nuevo le tenemos un poco más de tirria. Entonces, sí que están cambiando, pero sí que también tengo que admitir que veo muchos XLS todavía, que XLS está muy bien. O sea, el Excel es una herramienta cojonuda, pero hay cosas que no se pueden hacer que hay que hacer con otras cosas. Fenomenal, muchas gracias. Vamos con la siguiente. Sobre lo que comentas de post-click y post-view, el problema a la hora de analizarlos correctamente reside en pedirle a ambos la misma conversión. Si estamos de acuerdo en que post-view es una métrica de awareness, quizás la conversión para un posterior modelo de atribución debería ser muestra de interés. Es decir, por ejemplo, llegar a la página. Y de la misma manera, si el post-click lo metemos en un paso más adelante, la conversión asociada debería ser distinta. Porque si no, todo post-click es post-view y habría que sumarle todos los post-views puros, ¿no? Es una manera de verlo. Es una manera de verlo, y a mí me parece cualquier tipo de planteamiento alrededor de la cuestión que hoy hemos elevado, y es que decir, bueno, chicos, los poderes de la atribución parecen que son la ley hoy en día, pero hay un problema muy grande, y que sobre todo ese problema nosotros digitales nos enfrentamos mucho cuando se hacen modelos de atribución que hay datos de off. Cuando hacemos, por ejemplo, un last click, un modelo de atribución last click, lo que le estamos pidiendo al usuario es que convierta ya. O sea, lo que estamos pidiendo al usuario es que no es que necesite algo y que entonces te he encontrado. No, necesites algo y lo vas a comprar ahora. Incluso hay clientes que trabajan con el last click en sesión. Es decir, ya estamos pidiendo que el chico que entra en la tienda, que ya va a comprar un iPad, pues que impactemos a esa persona. Pues probablemente, si vemos otro enfoque, casi es inútil impactar a esta persona, porque ya sabes, ya va a comprar. Ya no hace falta convencerle de nada. Perfecto. Vamos con la siguiente. Muchas gracias, Salvatore, por tu explicación. Un placer escucharte. ¿Podrías indicarnos casos publicitarios más allá de la aplicación de un segmento y qué tipo de data y cómo su obtención? Por ejemplo, scoring, test A/B, aplicaciones creativas y de mensaje, etcétera. Bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, nosotros en Datmin tenemos 4 productos, y uno es Advertising Activation, que lo dejamos de lado, y luego hay 3 productos que son enriquecimiento de información dentro de un DMP, que me parece algo que se puede utilizar no solo para activación publicitaria. Recordemos que nosotros tenemos transacciones de e-commerce dentro de Aroa, que es el marketplace, que te pueden dar una idea de dónde va el mercado para poder incluso desarrollar productos que no tenías. Por ejemplo, si ves que se están comprando muchos monopatines y es una marca de seguro y no tienes un seguro para monopatín, pues a lo mejor pues haces un seguro para monopatín. La segunda parte que me gustaba mucho, la parte de scoring y test A/B, nosotros tenemos un producto que se llama Data Streaming, que en tiempo real, seleccionando variables que quieras saber del usuario, te puede dar un score de este usuario y decir propensión a compra, propensión a cualquier tipo de propensión que ahora no me viene a la cabeza, que se pueden generar con las variables que puedas tener del comportamiento de este usuario.
Luego hay un último producto que yo creo que estamos intentando evangelizar con el Observatorio de Data que mandamos todos los meses y que esta semana mandaremos también el del COVID para ver cómo ha seguido la compra en e-commerce durante el confinamiento. Es una herramienta potente para conocer tu target. Porque vale que tu target es jóvenes de 25 o 35 años, pero ¿a qué hora compra en e-commerce tu target? Cuando entra un e-commerce, ¿cuánto permanece en la página? ¿1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? ¿Cuántos clics hay entre entrar en la home y comprar el objeto? ¿Lee las especificaciones del producto o no le da importancia? ¿O le da importancia a los comentarios? Esas son las cosas que se hacen con el Audience Discovery, pero cuando me refería a que la información se sigue pensando como test gratuito, es que muchas empresas, lamentablemente, tengo que decir que piensan que ese reporte es gratis. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia de precio puede tener un método bajo suscripción, CPM por cada 1000 impresiones de data que paso, o de CPM para aplicar en 1000 impresiones? Muchas gracias. Diferencia de precio puede tener un método bajo suscripción. Bueno, muchísima. O sea, yo imagínate que te envío un segmento durante un mes a 500 euros y tiene 3 millones de usuarios. Si tú quieres hacer una campaña de 30 millones de impresiones a esos 3 millones de usuarios porque les quieres bracear o lo que sea, todas las veces que este usuario lo ves, me lo tienes que pagar. De otra forma, tú lo tienes importado en tu capa de datos y si haces la campaña conmigo, puedes mandar esos usuarios a tu DSP y si no la haces conmigo, puedes verificar cuánto de ese target han sido impactados por tu campaña, que es algo que con la compra CPM, a menos que no tienes determinado tipo de licencia de DSP que te permitan hacerlo, no puedes hacerla. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente es que cada vez hay más phishing mezclado con mails y cookies sospechosas, que aparecen y desaparecen para cumplir su función delictiva, indetectable o imperseguible, y luego está el data 50% buena maker. ¿Cómo evitar que el fraude digital siga siendo tan altísimo, como decía el vicepresidente de Comscore? El fraude digital... o sea, es que decía Chema Alonso que los hackers son alguien bueno porque lo que hacen hackea y los cyber delincuentes es gente que hackea y es delincuente y hoy en día roba utilizando digital, pero que si hubiese otra cosa física también robaría. Por lo tanto, yo creo que el problema de la delincuencia digital es algo al que tenemos que enfrentarnos y por supuesto, y que por eso la importancia, y cuando he hablado de seguridad he dicho esto no es relativo solo al mercado del data, sino que la seguridad es algo que será relativo pues transversalmente a toda la transformación digital, Jesús. Podemos, con un whisky, podemos hablar de lo que pasará con la computación cuántica, pero yo os aconsejo de leer un artículo que me ha llegado el otro día, que os mandaré dentro de la presentación el link, donde hablaba de Machine Learning versus Machine Learning. Es decir, que si el Machine Learning lo utilizas para determinado tipo de acciones, también lo puedes utilizar para otras acciones malignas. Y es la misma lucha que hay entre virus y antivirus dentro de PCs. Muchas gracias. Y vamos ya con la siguiente y creo que cerraremos aquí el turno de preguntas porque hay bastantes. Recordar que tienen después tu email, Salva, para hacerte cualquier cuestión, pedirte la presentación. Yo no tengo prisa, voy a contestar hasta Gonzalo Ramírez, puedo contestar a todo. Vale, perfecto. Entonces seguimos y te voy leyendo, no hay problema. Sí. A la hora de evangelizar respecto a la data, ¿crees que debería primar llegar al usuario allí donde esté en lugar del placement? Premium sites, por ejemplo. No hay una respuesta universal para esto. Esto depende mucho de la marca.
Esto depende mucho de la marca y de cómo la marca haya decidido impostar su estrategia. Y te digo esto porque conozco marcas que sí le dan importancia y marcas que no le dan importancia. Por lo tanto, eso no es algo que depende de la data, sino que depende de la estrategia que tenga la marca detrás. Gracias. Nos piden un ejemplo de First Party. Bueno, un ejemplo de First Party. El First Party es el dato que se recopila desde primera parte, se dice, ¿vale? ¿Qué significa? Que si somos Danone y alguien accede a la web de Danone, pues ese dato de he accedido a la web de Danone es un dato de First Party, ¿vale? Gracias. Nos dicen que no me queda claro el protocolo de información para ahorrar el almacenamiento. Pues sería pretencioso por mí si poderlo describir en una charla que dura 1 hora, pero un protocolo de información es establecer reglas para que si hacemos una cosa de una determinada manera, no haya alguien haciendo doble trabajo. Es decir, si por ejemplo, a ver, ¿cómo te puedo decir? Si por ejemplo establecemos que yo meto los datos dentro de una base de datos y todas las variables las llamo con un naming en inglés, si alguien la mete en español, aunque nosotros, humanos, sepamos qué es la correspondencia, dentro de un sistema informático probablemente tendrás un doble almacenamiento que te puede llegar a tener ineficiencia. Perfecto, gracias. Vamos con la siguiente. Has apuntado al modelo de suscripción para el futuro de los medios en online. ¿Cómo van a conciliar el pago por contenidos con la utilización de los datos del usuario para servirle publicidad? Esto me encanta esta pregunta porque yo creo que el contenido, además, no sé si hablamos de contenido del usuario, de que el usuario va a comprar contenido tipo, no sé, como un Netflix o un vídeo de YouTube o lo que sea, pero básicamente yo creo que cuando nos daremos cuenta de la real importancia de los datos, iremos a buscar cuáles son los datos que nosotros necesitamos. Si no los tendremos, generaremos contenido para enganchar al usuario, pero no en ese momento, sino que solo de él querramos tener más información sobre aquello que consume, cuál es la relación entre el consumo y el consumo de medios. ¿Vale? O sea, yo creo que una de las cosas que nos estamos proponiendo para este año es, por ejemplo, generadores de conectores para captar datos de first party. Es decir, soy un cliente, yo quiero saber cuándo me caduca el seguro, cuándo le caduca el seguro a los usuarios. ¿Qué hago? Pues genero un widget, este widget lo distribuyo y en este widget pongo mis captadores de datos y importo ese dato generando contenido. Ojo, que ese widget ofrece un servicio que el usuario a su vez sepa y tenga una referencia en su agenda de cuándo caduca el seguro. Eso es algo que nosotros ya estamos haciendo y creo que es muy importante de cara a la estrategia de data de las marcas. Gracias. La siguiente pregunta es, con la tendencia a quedarse como base el first party, ¿hasta qué punto se necesita una agencia si tenemos nuestro propio DMP? A ver, es que el DMP al final es una herramienta que nos ha permitido ese salto de activación entre hago cualquier tipo de estudio, insight, pues lo activo dentro de plataformas de compra programática en este caso. Yo no hablo ni de DMP, no hablo ni de DSP, ni de nada. Yo lo que digo es que si somos una marca y queremos de alguna forma empezar a trabajar con datos, lo que tenemos que tener claro es que hay que separar las capas de data, de modelización y de activación. Eso es algo que tenemos que hacer porque si un día queremos cambiar una de las herramientas
que tenemos, no tenemos que cambiar todo el ecosistema. Que la capa de data la queréis hacer en un DMP, yo haría el análisis y todas las operaciones que quiero hacer, el DMP es el top. Si luego queremos hacer un data lake, porque a lo mejor necesito más un data lake, pues casi está ahí el key, un poco de la cuestión. Perfecto. La siguiente pregunta es, ver conexiones jack separados. Muchas gracias por la presentación. ¿Cómo ves el futuro del data science en un escenario donde predominen la tecnología DLT blockchain? Es decir, en arquitecturas de bases de datos distribuidas en las que los usuarios son los propietarios reales del dato. Bueno, ahí no cambia nada. O sea, es decir, quiero decir, el data scientist es alguien que recibe un set de datos crudo y lo elabora. Lo que yo veo ahí es que el que va a asumir un rol muy importante es el Cyber Security Engineer o el encargado de la seguridad, el encargado de la arquitectura. Bueno, y también otro que va a asumir mucha importancia es el que permitirá optimizar los gastos energéticos que crean todas las generaciones de redes basadas en blockchain. Fenomenal. Por último, ¿qué opinión te merece Ads Data Hub como solución de Google para respetar la privacidad de los usuarios? Yo estos tipos, a ver, las opiniones sobre productos de empresas como específica, que puede ser Google, Salesforce, no suelo dar, pero lo que puedo decir es que siempre y cuando al usuario le hemos informado de el uso que vamos a hacer con la información y que él ha aceptado ese uso y que dependiendo del uso tenemos que tener o bien un consent explícito o bien un inequívoco, estamos haciéndolo bien. Al final, las tecnologías como Google y Salesforce nos dan el coche. Con el coche podemos ir a la playa y podemos romper la luna y entrar en una farmacia y robarle todas las mascarillas. O sea, ese uso no depende mucho de Google, sino que depende mucho de cómo nosotros vayamos a impostar toda la parte legal. Pues nada, muchas gracias, Alba. Ya no tenemos más preguntas. Dar las gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta mañana desde IAB Spain y sobre todo darte las gracias a ti por esta fabulosa charla que hemos tenido. Nada, bueno, te paso el turno por si te quieres despedir. Sí, bueno, hay una última, la convergencia tecnológica, cómo el Big Data potencia a proyectos y procesos. Pues Big Data significa acceder a información en poco tiempo. Por lo tanto, ¿cómo potencia los procesos? Pues que las cosas que hacíamos antes en más tiempo, ahora lo hacemos en menos tiempo, pero necesitamos de personal cualificado para que evitar de hacer cosas sin sentido que nos podría ocasionar, como decía el año pasado, lo que es el síndrome de Diógenes del dato. Por lo tanto, el Big Data ayuda un montón, necesitamos gente que sepa utilizarlo y ya. Y bueno, ya aprovecho, me despido, ha sido un placer. Esto es como digo, mi punto de vista. Hay seguramente cosas que se puedan incluir más en un espectro de análisis del mercado del data. Después de las iniciativas que publicaremos a breve con la Comisión de Data, nosotros vamos a unir las fuerzas con la Comisión de Legal para llegar a tener en el próximo año pues la mayor información posible sobre qué es lo que va a pasar con Google, qué es lo que va a pasar con el first party, cómo se trabaja con un posible LiveRamp que trabaja con first party y todas estas cosas.
Fenomenal, Salva. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.